Hace un año, en mayo del 2023, hice 2 vídeos sobre el Ineos Grenadier. Iba a probarlo y uno fue a la ida, con lo que esperaba encontrar en el Ineos, y otro fue a la vuelta. Al final los publiqué, pero los puse en oculto, digamos, en privado. Alguien me pidió que por favor no los publicara. Y como favor personal, no los publiqué. Hoy, dándole vueltas, no sé por qué me viene siempre a la cabeza que hice mal en no publicarlos. No tienen nada del otro mundo, que he hecho mal, que no he sido sincero ni conmigo mismo ni con vosotros. Con lo cual, como nadie me paga, ni espero el dinero de nadie, los voy a publicar. Espero que los veáis. No sé si publicaré hoy o en breves días, pero los voy a hacer públicos. Espero que lo entendáis. Buenos días o buenas tardes, depende de lo que sea para vosotros. Bueno, hoy os iba a decir que por primera vez voy a ver un Ineos. No, ya lo he visto anteriormente en persona, como se dice ahora, digo en la realidad, como yo diría. Pero hoy se supone que hoy voy a ir a probar el Ineos Grenadier. No sé qué me voy a encontrar, estoy con ganas, estoy expectante. No he hablado con nadie que lo haya conducido, aunque he oído comentarios en la red y por ahí, ¿no? Y no sé lo que me voy a encontrar. Entiendo que voy a encontrar un buen coche, un coche caro, la verdad sea dicha, que ese es el verdadero hándicap que tiene. Y bueno, en principio un coche muy capable, hecho, made for purpose, que dicen los ingleses, o la casa, hecho con una finalidad, para un propósito, y veremos cómo funciona y cómo va. Intentaré ver si puedo grabar algo y si os lo puedo contar, y luego si al final tengo argumentos suficientes, os daré mi opinión sobre el coche, o os daré mi opinión sobre el coche con los argumentos que tenga. Yo, desde luego, ¿tengo pensado comprar el Ineos? Pues la verdad, al precio que está, no. Si fuera más barato, más asequible, pues lo estudiaría. Luego, comprar Ineos, ¿qué es? ¿Comprar un coche para todos los días o solamente para salir al monte? Como os decía, ahora cuando compremos el Ineos, ¿no? O el Grenadier, a la hora de plantearte comprar el coche, suponiendo de que el dinero no sea un inconveniente para comprar el coche. Suponemos bastante, pero en fin. ¿Qué sería? ¿Comprar un coche para todos los días? Con lo cual, en función cada uno de las circunstancias que tenga, bueno, pues se lo podría plantear como un coche para usar a diario, en función de cuántos kilómetros haga, a qué lo destine. Bien, podría ser un coche para usar a diario, vale. En mi caso veo complicado tener ese coche para usar a diario. Lo veo complicado, bueno, a lo mejor cambio de opinión hoy. Yo estoy pensando más en tener un coche destinado exclusivamente para el monte. Sí, para andarlo mucho, para el monte. Para hacer rutas, básicamente, overland, nada de 4x4 extremo, pero sí, por supuesto, para poder pasar y ser más fiable en todos los obstáculos que el camino normal me presente, sin ir a circuitos. Eso por un lado. Por otro lado, hacerle una mínima camperización, ¿vale? El problema de coger un coche como el Ineos, como el Grenadier de primeras, intentar hacerle una camperización y empezar a modificar algo, bueno, podemos tener un problema con la garantía. Según tengo entendido, os lo rectificaré luego, la garantía son 3 años de mecánica. No, creo que son, sí, 3 años de mecánica, 5 de chapa, 5 años de chapa, 3 de mecánica. Luego os lo confirmo. Bien, en esa temporada, en ese periodo, hay que tener mucho tino para ver, o mucho cuidado, para ver qué modificaciones tipo camperización se le puede hacer al coche que no implique que nos estamos saltando la garantía. Eso por un lado. Segundo punto.
Me voy a comprar un coche de en torno a 90.000 euros, arriba abajo, para meterlo de primeras al monte. Pues entre vosotros os digo que eso es lo que menos me preocupa. Yo lo cogería, me metería ya directamente en un zarzal, lo rayamos y las penas se nos acaban en 5 minutos. El coche es para eso. Como los coches que tengo, como el Defender y en principio el Discovery el Grey Bear que estamos intentando restaurar, iba a decir, no es la palabra, rehabilitar, ponerlo en condiciones de funcionamiento, porque no lo voy a hacer más que eso. Poner en condiciones de funcionamiento y que sea un coche fiable. Por otro lado, estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado a los Land Rovers. ¿Los Land Rovers son fiables? Siendo sincero, no, ¿vale? Tengo mucha intención de hacer muchas rutas, muchos tracks yo solo, porque es la única manera en que puedo escaparme un fin de semana, 2 días de ruta sin poder planificar gran cosa. No todos los fines de semana me puedo ir. Entonces no puedo contar con nadie, no puedo decirle a nadie que venga, porque de repente el jueves por la tarde se cambian las tornas y yo cojo y me largo. ¿Qué implica eso? Que necesito un coche fiable. ¿El Defender hasta hoy me ha supuesto fiabilidad? No. ¿El Discovery 3? Tampoco. Por eso ando remolondeando entre unos y otros. Irme solo al monte significa que en zonas sin cobertura te puedes quedar tirado. Bien, digamos que en España o en Europa quedarte tirado te va a suponer una caminata larga, pero enseguida vas a conseguir salir o vas a conseguir ayuda. No quita eso que un coche fiable, y la fiabilidad, mi opinión, solo te la da un coche nuevo. Un coche nuevo y durante, yo qué sé, 100.000 kilómetros, o un poco más, depende. Un coche de segunda mano, por muy Toyota que sea, tampoco te va a dar fiabilidad. No sería la primera vez que veo un Toyota parado. Un coche bien mantenido, en principio, tampoco te va a dar problemas. Pero eso supone ir gastándote bastante dinero en mecánica preventiva, en que esto tiene tantos kilómetros, puede fallar, lo cambio. Vale, ya lo dicho. La idea de un coche nuevo para tenerlo, solamente para dedicarlo al monte, ¿es buena? Sí, para mí es la mejor idea. ¿Un coche de 90 y tantos mil euros? Hostia. Uy, perdón. Repito. ¿Un coche de 90 y tantos mil euros? Uf. Yo diría que no. Vale. Otra cosa es darle la vuelta a la tortilla y decir, ¿qué coche hay hoy en el mercado que yo pueda dedicarlo al monte, nuevo? Que pueda ser un coche único, que lo pueda dedicar a trabajar y al monte. Pues menos. ¿Por qué estaba pensando en la Toyota Hilux? La Toyota Hilux sí puede ser una alternativa para el monte, o una pick-up así, de este estilo. En cuanto al precio, tampoco es excesivo viendo el resto de vehículos que hay. Pero para mí, en mi caso, la Toyota Hilux no es un coche para todos los días. Bueno, a lo dicho, que me enrollo. Voy a ver el coche, voy a probarlo. Si puedo, grabaré algo, pero os daré luego mis impresiones. Venga, seguimos.